morning. Buenos días, Camila. Buenos días, Aura. Good morning to everyone. Me falta desde dónde está Aura, desde qué comuna. Today, hoy, les traigo la segunda parte del diccionario. Vamos estudiando el instrumento, cómo usar el diccionario, tratando de conocer todas sus partes para hacer un buen uso y más efectivo el día del examen. ¿Ok? Vamos entonces a observar qué nos ofrece el diccionario desde la Florida. Muy bien, súper. Este diccionario, vamos a recordar la primera sección, la primera parte de la clase anterior, cómo usar el diccionario, identificando qué es un diccionario. What's a dictionary? What is a dictionary? ¿Qué es un diccionario? Luego vamos a recordar también parts of the dictionary y esas partes, en esta ocasión, las vamos a ver más en detalle. Y finalmente se va a mezclar con encontrar, finding, a multiple definition of a word. No, ahí debería ser multiple definition word, una palabra de múltiples definiciones o varios significados. Empezamos entonces que tenemos un diccionario convencional. Cada diccionario nos ofrece opciones. Un diccionario en casa puede tener un solo idioma, en este caso es solo inglés, en casa puede ser solo español, pero aún así, it's a book, un libro que contiene, that contains the definitions of most of the words in a language, que tiene las definiciones de most, escriban esa palabra, la mayoría, most, la mayoría de las words in a language, de las palabras, words in a language, en un idioma. Entonces, un diccionario tiene la mayoría, no las tiene todas, porque entre que aparece un diccionario hasta que sale su publicación, pasa una cierta cantidad de años en que ya aparecieron palabras nuevas. Todos los días aparecen palabras nuevas. Número 2. El segundo tipo de diccionario, it's a bilingual dictionary. Es un diccionario bilingüe que ofrece tanto un idioma como su traducción. Es probable también que aparezcan diccionarios con 3 idiomas o multilingual, que aparece con 5 idiomas, o sea, una palabra y 5 traducciones de 5 idiomas diferentes. Para nosotros, este es el diccionario que debemos tener para el día del examen. A bilingual dictionary, un diccionario inglés-español y a la vez se le llama español-inglés. Les voy a explicar por qué en un minuto. Este diccionario bilingüe contiene la mayoría de las most of the possible, de las posibles translations, traducciones of words, de las palabras en un idioma. No son todas, no es necesariamente exacta la traducción, es lo más semejante o similar en el otro idioma. El tercer tipo de diccionario tenemos que incluye esto, ABC. En realidad, todos los diccionarios tienen un ABC order, alphabetical order. Un orden alfabético significa que todos los conceptos vienen en orden y aparecen en orden como en el alfabeto o en el ABC. Esto dice, es un libro, it's a book, pero también puede ser un dispositivo electrónico, un celular con aplicaciones, puede ser un spell checker que tiene solo un aparato con todas las palabras de un idioma y puedo revisar cómo se escribe. Y tiene listas de palabras o un banco de palabras, list of words, de un idioma. Siempre o típicamente dice typically alphabetical order. La última definición es que un diccionario nos ofrece sus significados o nos da el equivalente en la palabra en el idioma diferente, pero también nos provee de información. Y esta información puede ser pronunciación, origen o uso. Cuando hablamos de uso, apareció Taz. ¿Cómo estás? How are you, Taz? Cuando tenemos un diccionario, es muy importante observar que para efectos del examen tiene que tener English-Spanish, la primera sección, las palabras en inglés traducidas al español, y la segunda sección, Spanish-English, las palabras en español traducidas al inglés. Esta es una buena marca que les recomiendo. Traten de buscar en la feria, en las bibliotecas. Pidan prestado, no es necesario que compren, pero que sea un diccionario con por lo menos 2 secciones. Hay diccionarios muy delgaditos que venden en la feria,
pero tienen muy poca cantidad de palabras. Entonces, es mejor que no sea solo uno muy delgado escolar. Este es un diccionario escolar, pero ofrece más opciones. Continuamos. Lo que aparece dentro de ese diccionario y las partes de ese diccionario va a ofrecer esto. Tenemos primero la separación de la sílaba. Miren acá, syllables, acrobat. Y observen cómo separa la sílaba. En español separaríamos a, una sílaba, cro, la siguiente sílaba. En inglés, la separación de sílabas no es equivalente al español. Por lo tanto, observen eso que nos ofrece información nueva porque así también la pronuncian. Acrobat, acrobat. Y el énfasis viene después con la pronunciación. La siguiente viene en paréntesis así, oblicuos. Y esto es lo más importante que tenemos que ver hoy. Parte del discurso o parte del habla. ¿Cómo se separa esa palabra? Se clasifica con una abreviación. Y aquí en este cuadrito dice sometimes, a veces, los diccionarios, aquí, los diccionarios usan una abreviación, por ejemplo, la letra N, para ahorrar espacio, to save space. For example, por ejemplo, la N stands for, quiere decir noun, sustantivo. Además, aparece otra información, dice FR and GK. FR and GK son las abreviaciones del idioma French y Greek, francés y griego. Quiere decir que esa palabra viene de origen francés y griego. Luego continuamos y nos dice, entonces, además del origen, significado 1, meaning 1. A un extremo, el número 1 nos va a ofrecer un significado y además nos va a ofrecer número 2 otro significado. Y observemos qué nos explica cada uno de esos significados. Si son dos, no es la misma palabra. El contexto quizás es el mismo, quizás no. Es probable que sea dos contextos separados. Pero aquí dice que meaning one, acrobat, es one that performs a gymnastics feat. Alguien que realiza, performs, actividades en gimnasia. ¿Sí? Esas actividades en gimnasia se le llaman acrobat, un acróbata. Y número 2, one, skillful at exercise. Una persona skillful, con habilidades al ejecutar o practicar en intellectual areas, áreas intelectuales o artísticas. Entonces, un acróbata también se le puede llamar a alguien que tiene muchas habilidades, tanto en lo artístico como en lo intelectual, según el contexto. No es solo alguien que hace acrobacia, sino que también realiza muchas habilidades con facilidad. El plural de esta palabra se le agrega una S y ustedes dicen, obvio, of course. No, of course. En inglés, el plural, y lo veremos en unos minutos, no solo aparece con una S. Por eso que el diccionario lo ofrece así. ¿Bien? Continuamos. Aquí es donde nos vamos a una palabra que ofrece más de una definición, como acabamos de ver, acrobat. Podían ser dos tipos de personas, pero acá vamos a tomar uno, por ejemplo, la palabra que en el diccionario se llama entry word. Si dice fútbol aquí en negrita, eso es la entry word, la palabra de entrada o principal. Esa palabra nos va a ofrecer, dice, cuando abres un diccionario, when you open a dictionary, the words, las palabras in bold, en negrita, are called entry words. Se llaman palabras de entrada o principal. You will also see, también verás, a definition, la definición de esa entry word. Por ejemplo, acá, ¿sí? Some words, algunas palabras, tienen more than one definition. 2, 3, 4, 5, múltiples definiciones. Tienen más de una definición. Sometimes, a veces, you will also see the word used in a sentence. Y es probable que muestren la oración la palabra en una oración, en contexto. Nos dan el ejemplo de cómo utilizarla. ¿Ok? Vamos entonces, el diccionario va a ofrecer todo eso en la medida que sea más grande. Por eso que un diccionario muy delgadito no es lo ideal. Por ejemplo, fútbol. Tenemos aquí un diccionario solo de inglés,
pero para efectos de mostrar múltiples definiciones, ustedes necesitan ver más palabras en inglés y por eso puse todo en inglés, pero lo vamos a ver traducido. Tenemos la primera definición, a game, un juego. Played significa jugar, pero suena redundante decir jugar un juego para jugar. Entonces vamos a cambiar la palabra jugar por un similar que es practicar. Un juego practicado by two teams, por dos teams o equipos. Dos equipos de 11 jugadores, players. Observen cómo la palabra play, con la terminación ER, que es un sufijo, es una partícula que se le agrega a la palabra play, se transforma en jugador, como teacher. La palabra teach es enseñar, teacher, profesor. Un juego con dos equipos de 11 jugadores a cada lado en una gran field. Field, en el contexto deporte, lo traducimos como cancha. Pero field tendrá dos definiciones, porque si pone naturaleza, se traduce como campo. Por eso que a la cancha a veces se le dice campo de juego. Entonces, 11 jugadores en un gran campo o una gran cancha con arcos, with goals. De ahí viene la palabra goal. Goal, en inglés se grita goal, no goal. Y también se le llaman a los arcos o las porterías del equipo contrario. At each end, a cada final de la cancha. Cada equipo intenta hacer puntos o marcar goles llevando o pateando, carrying o kicking the ball o pateando la pelota, el balón. Primera definición entonces, a través del arco del otro equipo. Veamos qué ofrece la segunda definición. Solamente, pero observen una cosa, dice fútbol. Esta es la pelota o el balón de fútbol que ustedes conocen tradicionalmente, ¿no es cierto? Por eso que el contexto es muy importante. Ya nos muestra esta imagen que el fútbol que hablan ellos no es el fútbol que hablamos nosotros. Y acá le llamamos fútbol americano. En Estados Unidos, fútbol será fútbol americano y nuestro fútbol le dicen soccer. Pero en Inglaterra esto no existe, no hay fútbol americano. Y está el otro deporte que originó el americano, que es rugby. Por lo tanto, nuestro fútbol y el fútbol de Inglaterra se dice igual, fútbol. En Estados Unidos se dice diferente. Así que el contexto y las imágenes siempre nos van a ayudar. Número 2. Observen aquí, the leather ball. ¿Qué es leather? El balón de cuero, leather, cuero, usado en este juego. La primera definición, entonces, nos dice que es el deporte y la segunda definición, ambos son sustantivos porque la N está al principio, dice que es el balón. Es probable que si dice número 1 N y luego número 2 V, estamos hablando que una palabra puede ser sustantivo y verbo a la vez. Como por ejemplo la palabra water. La palabra water, sustantivo agua, verbo regar. Se puede. El diccionario nos proporciona toda esa información. ¿Ok? Volvemos entonces a nuestra entry words con todas las definiciones que aparecen ahí. Y la clase de hoy tiene por objetivo mostrarle algunas de esas definiciones. Por ejemplo, adjetivo. Todas estas palabras en gramática es un poquito complicado de estudiarlo en una clase, entonces lo vamos a ver en base al diccionario y lo aplicaremos en adelante. Pero yo siempre les sugiero anotar. Un adjetivo es una característica. Ahora, pay attention. Ojo, como decimos en español. Pay attention, pongan atención. Adjetivo es una característica de un concepto, de un sustantivo. Entonces, si digo cold, el clima es frío o yo tengo frío, característica de una persona con sustantivo, una persona es un sustantivo. Cold o una característica del clima, sustantivo abstracto. Pero si esa misma palabra quiero hacerlo para describir la forma de hablar, esa característica va a ser característica de un verbo o una acción y ya no será un adjetivo, sino que será un adverb.
¿Habían visto la palabra verb dentro de la palabra add? Adverb, si alguna vez escucharon la palabra gramatical adverbio, contiene la palabra verbo. ¿Por qué? Porque es la característica de un verbo. O sea, si yo hablo con una persona fríamente, ya no puedo utilizar cold. Va a aparecer la palabra coldly. Se escribe todo junto. Y lo importante es que ese ly, puedo decir generally, normally, occasionally. Esa palabra ly, pedacito de palabra, significa mente, fríamente, generalmente, generally, normalmente, normally. Ya puedo identificar ese pedacito de palabra para formar adverbios, ¿sí? Características del verbo. ¿Cómo me trató? Fríamente. ¿Cómo fue el crimen? Fríamente. Características de cómo se realiza la acción y no el objeto. Circa. Es probable que vean esto circa y solo quiere decir que la palabra es aproximada a la definición. Conjunction, aquí hay un pequeño error porque conjunction en realidad es una palabra que conecta y dice ouch, no, eso es una interjection que aparece aquí arriba. Entonces, cuando lleguemos a interjection les voy a explicar. Contraction, como la palabra dice contrae, y es cuando contraigo dos palabras y formo una. Por ejemplo, los negativos isn't, not, más el verbo to be, is, se transforma en isn't, ¿sí? Ahí tiene una contracción y va a decir, esto viene de la formación de dos palabras. Exempli gratia, eje, es probable que lo vean en inglés, se usa más en textos académicos en español, pero viene del latín ejemplo gratis y en inglés también se escribe EX, que es la abreviación para ejemplo, como lo que hemos dado hasta ahora. Si dice English, es probable que sea una palabra en inglés, por ejemplo, stop, que todo el mundo la conoce, o sandwich, que todo el mundo sabe que es de origen del inglés. Exclamation es una palabra con el símbolo de exclamación, como fire, fuego, y tiene por objetivo llamar la atención. Synonym, un sinónimo, puede ser una palabra que en un área, por ejemplo, chair, significa silla, pero si voy al avión o al tren, me van a preguntar qué seat, which seat. No es que silla, sino que asiento, pero son sinónimos. Dos palabras para un concepto en general. Volvemos acá a la palabra verbo. Y el verbo, van a aparecer dos tipos de verbos. No todos los diccionarios dicen verbo 1, verbo 2. Es probable que ponga verbo regular, como por ejemplo la palabra play, ¿sí? Que significa jugar en deporte, pero en música significa tocar un instrumento. Esa misma palabra en pasado le voy a agregar un ed porque es regular. Los verbos regulares solo por agregar un ed se transforma en jugó o jugaba, tocó o tocaba. Y si quiero hacerlo, explicarlo en otro contexto, el verbo puede decir pt para el past tense, pasado normal, pero también puede decir verbo pp, pasado participio. Y ese play, porque es regular, no cambia, se escribe siempre igual, solo le agregamos la ed. Lo voy a traducir como jugado, tocado. El instrumento tocado puede ser usado también con ha sido tocado, fue tocado, ha tocado una pieza musical y ese verbo solo se escribe de. El segundo tipo de verbo no siempre tiene el número 2, pero puede aparecer verbo pt y la palabra drive solo va a cambiar en una vocal. A estos verbos se les llama irregulares. Entonces, si el verbo dice VPT, verbo past tense, pasado, o VPP, pasado participio, y ese conducir drive, condujo o conducía drove, se va a escribir driven cuando quiero decir ha conducido más de 5 horas, que es lo que no debe hacer un chofer, un conductor en el bus. Por ejemplo, tenemos dos tipos de verbos entonces, el verbo 1 y el verbo 2, y seguimos acá con interjección. Aquí es lo que me refería con ouch. Ouch, entonces, es una exclamación, interjección, y and es una conjunction, una palabra que conecta, ¿ok? And significa y. Lat viene, al igual que origen inglés, la palabra lat son palabras de origen latino, como en exempli gratia que vimos recién para ejemplos. Esto,
AC. ¿Les suena la palabra AC/DC? AC viene del latín anno domini, año del Señor. Por lo tanto, todo lo que ocurre después de Cristo, ¿les suena AC/DC? AC significa DC, después de Cristo. Entonces, en latín se escribe así, al igual que en inglés, pero en español lo traducimos. La N, que ya hemos visto, significa un sustantivo, por ejemplo, la palabra ball. Finalmente tenemos plural, como nos ofrece el diccionario, y vimos con fútbol, foot es un pie, pero dos pies tenemos que se escribe no con una S. Entonces, el inglés sí ofrece otras opciones de plural. Puede ser vocales, cambio de vocales, ¿sí? Pre es una de las palabras que estudiamos. Por ejemplo, si pongo este pedacito de palabra y luego pongo orden, voy a decir el antónimo. Orden, desorden, order, disorder. Solo por agregar este prefijo, que normalmente es de origen latino, voy a cambiar el origen de la palabra a su opuesto. A veces cambia de un verbo a un sustantivo, de un sustantivo a un adverbio, y así va agregando diferentes opciones, de un adjetivo a un adverbio también. Preposición, tenemos toda la gama de a, ante, bajo, cabe, con, toda esa lista de palabras que nos pueden ayudar con ubicación o temporalidad, o nos dicen del tiempo. Entonces tenemos esas palabras de preposiciones. Pronoun. Quizás vieron en alguna parte que si escribimos la palabra, el nombre de una persona o un objeto de un sustantivo, noun, y lo intercambio en vez de en vez del sustantivo, pronoun, en vez del noun, le voy a decir él. A todas las palabras, yo, tú, él, nosotros, ellos, se les llama pronombre porque está en vez del nombre. Y lo utilizamos para no sonar redundante. Volvemos a feet. ¿Se acuerdan de Happy Feet? ¿Sí? Películas. Y su singular foot. Foot. Si dice slang, se refiere a modismos, expresiones locales de ese país o de ese idioma. Por ejemplo, WhatsApp, ustedes dicen, oh, ¿es esto? No, señores. De la expresión WhatsApp, que significa, oh, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esa forma, de hecho, es muy informal utilizar WhatsApp para decir, hola, ¿qué tal? Eso derivó en la aplicación, pero en realidad significa una expresión que se usada por jóvenes, no la usan los adultos, se usa en contexto de amigos, no en una situación formal, y significa ¿cómo estás? Hay modismos que están equivalentes. El ¿qué tal? En español, por ejemplo, se usa por muchas personas, no es solo informal. Entonces, un WhatsApp se puede traducir como ¿qué tal? Pero el contexto va a variar. Es probable que encontremos palabras como siesta, que sí se usa en inglés, pero es de origen español. Y aquí tenemos suffix, que es la contraparte de orden. En este caso sería communication, como teníamos allá, exclamation, contraction, conjunction, interjection. En español decimos sion y se traduce exactamente igual que en español. Entonces, a la palabra comunicar, comunicación, lo transformo en un sustantivo. Un prefijo va a ser algo que cambia la definición por agregar algo antes, pre, y sufijo algo después. Todas estas nomenclaturas aparecen entonces en nuestra clase y lo importante es que lo identifiquen en el diccionario para poder recordar. Les pongo aquí algunas páginas web que las pueden revisar, pero busquen todas las formas de cómo usar un diccionario. Les pueden enseñar en YouTube también. Busquen todas las oportunidades de practicar esto y eventualmente vamos a trabajar con esta información. En la clase de hoy el objetivo era mostrarles todo este mundo de abreviaciones para que cuando las vean al inicio de una palabra, si aparece la palabra water, water the plants, agua a las plantas, o regar las plantas. Voy a utilizar la definición más apropiada según el contexto que estoy hablando. ¿Ok? Estamos entonces por terminar. Lo importante para hoy, si tienen alguna pregunta, en otras clases me preguntaron qué tipo de diccionario recomiendo. Hay muchas opciones. Mi
Sugerencia siempre, no gasten en un diccionario muy caro. Consíganse un diccionario, pidan prestado a alguien que va al colegio o amigos. En todas las casas por lo menos hay un diccionario. Traten de buscar si hay alguien que tiene un diccionario, pero pídanlo ya para ir practicando. Les voy a dar ejercicio más adelante de buscar en el diccionario y asegurarnos que encuentran la palabra apropiada. Pero les recomiendo que vayan a las bibliotecas donde prestan diccionarios, por ejemplo, Bibliometro. También tenemos bibliotecas de los colegios, bibliotecas en las comunas. En la feria de los fines de semana también venden diccionarios baratos. Y hay unas galerías en Manuel Montt, en el Metro Manuel Montt, acá cerca en Providencia, donde pueden encontrar diccionarios por 1.000 pesos. En la feria diccionarios muy baratos, de buena calidad. Ojalá sean bilingües con 2 secciones y más o menos con un grosor así. Si son muy delgaditos, no les recomiendo porque es solo para el colegio, para cosas básicas. Ustedes tienen que preparar un examen a un nivel un poco más que básico, por lo tanto necesitamos que tengan un buen diccionario. Si no encuentran, háganmelo saber y yo les puedo dar una sugerencia a los monitores dónde encontrarlo. Pero siempre, siempre les recomiendo que desde ya acostúmbrense a usar el diccionario para hacerlo más rápido. Y en el diccionario también viene información gramatical que les puede ayudar a estudiar. Vienen listas de verbos, listas de palabras gramaticales, ejemplos, vienen imágenes. En otra próxima clase les voy a mostrar cómo podemos usar un diccionario con estas listas de información que vienen en cada sección. ¿Ok? Que tengan un muy buen fin de semana. Have a very good weekend. Thank you very much for your participation. Por ejemplo, gracias a Camila, a Aura, a Taz. Qué bueno verlos siempre participando en clases y apoyando. Y mucha suerte con las siguientes clases. Have a very good weekend. Que tengan un buen fin de semana.